Buenos días a todos y todas, sean bienvenidos una vez más a un culto en vivo. Que el Señor les bendiga el día de hoy. Queremos compartirles el mensaje de la palabra de Dios que va a estar a cargo de nuestro pastor Pablo Emilio García. El tema del día de hoy es Somos embajadores de Dios. Entonces quiero invitarles a que me acompañen en una oración. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has regalado. Gracias, Señor, porque para siempre son tus misericordias. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque siempre estás presente en cada dificultad que se nos presenta. Dios Santo, en el día de hoy te queremos pedir que seas tú hablando a través del pastor, Señor, que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de él, que podamos, Señor, nosotros abrir nuestro corazón y nuestra mente a ti y que este mensaje sea de bendición para nuestra vida. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y así quiero dejarles con nuestro pastor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 3. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9. Si nos podemos poner en pie un ratito para leer la palabra del Señor, vamos a leerla antifonalmente. ¿Podemos hacerlo? Leamos entonces. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis según el modo humano? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Juntos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre, en esta mañana pedimos su bendición para que la palabra suya te repercuta en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo haciendo la labor al Espíritu nuestro para poder, Señor, entender, comprender y hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias pues, Señor. Su bendición para esta amada iglesia, su bendición para los pastores, para que podamos exponer su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Tengan abierta su Biblia ahí donde leímos, Primera de Corintios 3, y vamos a trabajar sobre el versículo 9. Vamos a tratar de comprender la dimensión de este pasaje en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. El término que tenemos del mensaje hoy es colaboradores de Dios. Estaba escuchando al hermano Dante Gebel en unos días de esto, y en la exposición que él tenía hablaba sobre dos cosas
que él llamaba importante o llamó importante. Una de ellas es que vino un pastor a hablar con él y le dijo: ¿qué pondrías si tú hubieses muerto? ¿Qué pondrías en tu lugar, en esa piedra que se levanta? ¿Qué pondrías? Y él dijo: ¿y por qué me preguntas esto? Porque ni he muerto ni sé. Bueno, sé que el Señor te va a bendecir, pero tienes que responder a esta pregunta. Ve al cementerio, lee las inscripciones que hay en cada tumba y luego regresas para que hablemos. Él fue con su esposa al cementerio y fue viendo todas las escrituras que había en cada uno de los pilares esos que había en el cementerio. Y vio varios, de muchas maneras. Vivió como quiso. El amor de él fue bueno para su esposa. Entonces, vio varios escritos. Pero encontró uno de un misionero que ya pues había muerto, pero había entregado su vida en el trabajo del Señor. Y leyó en la inscripción, en la lápida, que decía: me gozo en haberme gastado en el Señor. Me gozo con haberme gastado en el Señor. Se fue, se sentó con el hermano después de unos días y ya él había analizado lo que iba a decirle al pastor que le había preguntado. Ya cuando se sentaron, él preguntó: bueno, ¿ya tienes lista tu respuesta? Y él dijo: sí. Si yo pues pasara a la eternidad, pediría que me pusieran en mi lápida que fui el líder que trató de cambiar esta humanidad. Soy el líder que trató de cambiar esta humanidad. Dos importantes escrituras. La primera es haberse gastado en el Señor, haciendo el trabajo que Dios le había encomendado de una manera tan especial. Y la otra, que aunque no había muerto todavía, era que le pusieran que él tenía el gozo de haber tratado de cambiar. No digo que he cambiado, sino he tratado de cambiar a esta humanidad. Y la verdad es que los que conocen a Dante Gebel y lo han escuchado, es un hombre que lleva adelante unos mensajes muy fuertes, muy importantes y verdaderos de la palabra del Señor. Él mantiene dentro de su palabra, dentro de lo que tiene, y dice que lo único que vale la pena leer, aunque se puede leer muchas cosas, es la palabra de Dios. Levántenla por favor y digan conmigo: la Biblia es la palabra de Dios. En ella me gozo en leerla y en hacer su voluntad. Dios, amén. ¿Qué significa ser colaborador de Dios? Pablo llegó a la iglesia y comenzó a señalarles sus debilidades, a señalarles esos momentos difíciles que estaban viviendo. Les da una palabra de exhortación y los reprende de una manera muy fuerte, porque todavía vivían como niños, peleando el uno con el otro, haciéndose daño.
diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús, etc. Pero Pablo nos enseña que aún dentro de esas debilidades de una iglesia, que hay que darlas a conocer. Si hay alguno aquí que está débil todavía en el Señor y hace todavía sus cosas que no son correctas, tiene la oportunidad de cambiar, porque Dios está en esta mañana aquí para vernos, para exhortarnos, para ayudarnos, para cambiarnos, para hacernos a nosotros personas que podamos colaborar con Dios en la tarea que Él nos ha encomendado, en la tarea que ha encomendado a Betel, Tercera Iglesia Bautista. El domingo pasado hablamos también de esto, pero el Señor ha puesto en mi corazón que hable a la iglesia, que podemos hacer tareas mucho más grandes que las que hemos hecho hasta hoy. Amén. ¿Es posible? Y dentro de esto está que Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Cada mujer, cada hombre, cada persona, cada jovencita, cada jovencito, los adolescentes, los juveniles y aún los niños, somos colaboradores de Dios en una tarea que solo puede hacerse a través de la predicación, a través del testimonio, a través de hacer la obra del Señor, a través de venir al templo a reunirnos, gozarnos, alegrarnos, cantarle al Señor, pero ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por el mundo haciendo discípulos para el Señor. Entonces el Señor nos está diciendo en esta mañana que podemos realizar tareas que no hemos hecho todavía, o si hemos hecho algo, completarlas hasta llegar el momento de la partida del Señor. Y puedan poner en nuestra lápida lo que hicimos o lo que tratamos de hacer o lo que logramos hacer mientras vivimos en esta tierra. Entonces, mientras estamos viviendo, tenemos la oportunidad de trabajar en la obra del Señor de una manera tan linda, tan especial, de una manera de decisiones, porque eso es también, hay que decidirse trabajar por el Señor. Pablo fue llamado, se encontró con Cristo Jesús, luego que fue sanado de su vista porque había quedado ciego. Llegó Ananías con un trabajo en su corazón. Miren ustedes el colaborador que llega, Dios lo manda, es un colaborador de Dios que llega donde el apóstol Pablo, ora por él, su vista se sana, pero luego le da la noticia de que Dios es quien lo va a guiar. Le da la noticia ahora de que él va a ir y predicar el Evangelio. Lo que él antes perseguía, lo que él antes hacía negativamente, no solamente los perseguía, sino que los tomaba, los llevaba presos, los maltrataba, y frente a él incluso murió Esteban. Ahora, este hombre, Saulo de Tarso, recibe una orden, pero que viene de Dios. Cuando Ananías, que es el que va donde Pablo, ha recibido una palabra de Dios que le dijo: este hombre va a ser instrumento en mis manos. Lo he llamado para eso. Y cuando encontramos en la Biblia la cantidad de cosas que hizo el apóstol Pablo y sus palabras últimas que se pudieron haber escrito en la lápida donde fue sepultado, hubieran sido lo que él dijo: he acabado la carrera, he hecho lo que se me encomendó. Y dices: estoy preparado para ir a la presencia de mi Dios. Estoy preparado para recibir la corona de la vida.
Solamente los que hacemos esa tarea, los que estemos dispuestos a hacer esa tarea, los que estemos dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame, soy colaborador tuyo y quiero hacer tu voluntad. Sé que muchos hermanos y hermanas han hecho una labor evangelística y eso es lindo y bello y los felicitamos por eso, pero hay que seguir adelante. Hay otros que están reservados todavía, no quieren más que hacer tal vez una tareita, pero está también invitado para hacer la tarea. Betel está llamada para ser una iglesia colaboradora con Dios. Y colaborar con Dios significan algunas cosas muy importantes, algunas cosas muy lindas y bellas. La primera cosa que encontramos en las Sagradas Escrituras es que la iglesia colabora con Dios, con su propia vida, con su propio corazón. Le entregamos nuestra vida al Señor y Él hace el maravilloso milagro de transformarnos, de hacer de nuestra vida una vida linda, bella. Todo cambia cuando Cristo llega a nuestra vida. Estamos colaborando con Dios cuando le entregamos nuestro ser. Estamos colaborando con Dios cuando le decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová, como lo dijo Josué. Es una disposición de ustedes, es una disposición mía de poder decirle al Señor, contigo, Señor, voy hasta el final. Contigo, Señor, haré lo que tú me mandes. La segunda cosa que encontramos, y que Pablo lo entiende, es que inmediatamente en el mismo libro de Hechos, vamos a ver Hechos capítulo, abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 13. ¿Lo tienen? Capítulo 13. Vamos a ver lo siguiente. Capítulo 12. Capítulo 11, comenzando en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por la tribulación que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaban también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarsos para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Una tarea encantadora. Pablo ha sido llamado, pero antes de eso, recién convertido Pablo, comenzó a predicar el evangelio. He conocido a algunos de ustedes que cuando Dios los tocó, cuando aceptaron a Cristo en su corazón, comenzaron a trabajar por el Señor, comenzaron a predicar la palabra del Señor. Se sintieron tan apegados a eso, tan lindo, tan bueno, que lo han hecho
Y muchas personas han recibido la palabra. Es posible que alguien diga, pero no están aquí porque debieran de estar aquí en Betel. No. Usted predica la palabra. Si queda en Betel, amén. Si se va a otra iglesia, amén. Pero el gozo es que usted y yo hicimos una tarea evangelizadora, colaborando con Dios para que esas almas, para que esas vidas importantes para Dios, importantes para la iglesia, recibieron a Cristo y ahora están trabajando. De eso tenemos conocimiento. Mucha gente se fue para Osana, otra gente se fue para otra iglesia y ahí están sirviendo al Señor. ¿Qué significa eso? Que no hemos perdido el tiempo, que la iglesia ha logrado conseguir hacer la tarea que se ha hecho. Hay otros que están colaborando, atendiendo a los niños aquí en la iglesia. Está la escuela dominical que vamos a abrirla dentro de 2 meses para que vengan nuestros niños también. Y tenemos de colaboradores a los maestros, a las maestras, haciendo su labor, y esperamos siempre que hagan lo mejor de su trabajo de maestra y maestro. Que los niños salgan realmente todos, si es posible, conociendo la palabra del Señor. Y eso es colaborar con Dios, porque así dice la Biblia también que hizo Pablo. Que cuando llegó a Antioquía enseñaron a la iglesia. Ya era una iglesia que estaba en acción, una iglesia misionera, una iglesia que iba por todas partes, una iglesia que evangelizaba ahí en su lugar, en su barrio. Y Pablo llega y le fortalece espiritualmente con la palabra. También conozco gente aquí en Betel que hacen una labor, un liderazgo tremendo. Tenemos el pilar de adoración y los hermanos hacen un esfuerzo, hacen todo un trabajo, los músicos se preparan. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que lo que estamos haciendo es válido, lo que hemos hecho tiene valor, pero que podemos hacer más todavía. Amén. Podemos hacer más. La música se va a mejorar, los predicadores nos vamos a mejorar, vamos a trascender. Los que dirigen los cultos tienen que hacerlo con una manera especial, linda, que la gente se sienta que están hablando de Dios, que están cantándole a Dios, y el grupo aquí en la iglesia sienta la presencia del Señor. Estamos colaborando en lo que Dios nos pone a hacer. Hay otros también que colaboran en el pilar de evangelismo. Los hermanos del pilar de evangelismo haciendo su labor, invitándonos. Y ahí es donde nos cuesta un poco el caminar. Es que muchos de ustedes varones, muchas de ustedes mujeres, cedan esa vida para predicar el evangelio. Como que algo se cierra, como que algo está ilimitado. Pero ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden hacerlo. Y no tienen que hablar mucho. Es contar lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que Cristo ha hecho en tu ser, lo que Cristo ha cambiado. Te cambió la manera de hablar, te cambió la manera de vivir en la familia. Ahora todo ha cambiado porque tu presencia o la presencia de Cristo en tu vida, haciendo eco en la familia, siendo una colaboradora, un colaborador en la familia se entrega. De eso tenemos también testimonio. Hay familias o hay personas o padres que han logrado que sus hijos, por su testimonio, no estamos hablando de perfección, somos imperfectos, pero mientras estamos en las manos del Señor y vivimos en esas manos, los padres que educan a sus hijos y a sus hijas en la palabra del Señor, que tienen sin miedo y sin temor un altar familiar, que les guían para que vivan una vida en el presente y el futuro, cuando lleguen a formar también su hogar, personas llenas del poder del Espíritu Santo. Y tenemos aquí familias que lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué es la invitación para eso?
que ustedes, si no tienen altar familiar, o si usted piensa que solo yo soy la evangélica, solo yo soy, haga el altar suyo orando por su familia, pero hágalo. Entonces Dios verá tu manera de vivir, tu manera de orar, tus peticiones por la familia, porque estás colaborando en que esas personas, esas familias se conviertan al Señor. Tenemos ejemplos también aquí en la iglesia de esa manera. Se me viene a la mente, por ejemplo, Pablo llega a Filipos y mientras va predicando la palabra del Señor, una muchacha se aparece y comienza a decir: estos hombres son hijos de Dios y hablan del poder de Dios. Y lo hizo todos los días que pudo. Pero a Pablo le cansó eso porque descubrió que la muchacha lo que tenía era un espíritu de adivinación. No era que estaba diciéndolo porque Dios se lo decía. Y luego le pide que ese espíritu salga y sale. Y entonces se convierte en un problema, lo llevan a la cárcel. Y ahí es donde Dios hace la obra. Donde Dios te lleva, o aparentemente es una derrota para tu vida, aparentemente es algo que pareciera un castigo, pareciera que por predicar la palabra algo te está pasando, te va a pasar. Eso le pasó al apóstol Pablo. Pero el propósito de Dios para sus colaboradores es que donde quiera que van, son luz, son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Y en ese momento, cuando está preso Pablo, que el carcelero lo ha echado al fondo de la cárcel, parece que había varias formas de tener ahí a los presos, y lo tiró al fondo, le puso el cepo, decir, él dice aquí la Biblia que dijo, estos hombres son peligrosos. Y desde el punto de vista que nosotros entendemos que un evangélico debe ser peligroso para el diablo, amén. Debe ser peligroso para el pecado, debe ser peligroso para que la gente después entienda las cosas de Dios. Los tira ya al fondo y cuando está en esa situación comienza con su compañero Silas y otros a cantar. Ha sido azotado, ha sido herido, encarcelado, lastimado. Y comienza a cantar en medio de eso. En vez de lamentarse, qué barbaridad, por ser evangélico me pasa eso. Hay gente que comienza a decir cuando el evangelio que ha entrado a su vida tiene problemas con los amigos, tiene problemas con personas que le rodean. Entonces, dice la palabra del Señor, que son como los que cayeron sobre las piedras. La semilla cayó sobre las piedras. Crecieron esas plantas, pero no profundizaron. Se alegraron de haber recibido la palabra. Se gozaron con haber recibido el mensaje. Comenzaron a cantar, a venir al templo. Pero cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron los momentos difíciles, dejaron de asistir. Dijeron, no, yo lo he escuchado. Una vez visité a una persona después de un tiempo que él había estado llegando a la iglesia y me dice, mire pastor, no creí que esto me iba a pasar, creí que ser evangélico, que acercar a Cristo era andar en caminos de rosas, andar en caminos buenísimos, pero me han venido problemas desde que acepté a Cristo. Tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mis amigos, así que mejor no. Hay esa situación. Porque el evangelio se predica, la semilla cae o en buena tierra o en tierra que no sirve. Cuando cae en tierra buena, a los que el Señor lo está llenando siempre, a los que el Señor está siempre haciendo presencia en tu hogar, en tu vida, venga lo que venga, vamos hacia adelante. Venga lo que venga, no importa lo que pase. Somos colaboradores con Dios. Y allá estando en el fondo de la cárcel, Pablo comenzó a cantar, comenzó a gozarse
comenzó a dar testimonio. Oían los presos, pero también estaba oyendo el carcelero. Y de repente, en medio del canto, en medio de la alabanza a Dios, sacude un terremoto la cárcel, se abren las puertas y el que está cuidando la cárcel, el soldado, el centurión, cree que todos los presos han escapado. Ni siquiera va a investigar nada, sino que se saca la espada y se va a matar. Era una de las cosas que los romanos tenían. Si se le perdió una situación que se le había encomendado, ellos tenían que pagarla con su propia vida. Pero desde el fondo se oye una voz que le dice: no te mates, no te quites la vida. Aquí están todos los presos, ninguno ha escapado. Porque Dios también controló, porque tenía un propósito para aquel el carcelero. Tenía un propósito para la vida y la familia de ese carcelero. Y Pablo le dice: no te quites la vida. Él baja en carrera, se tira de rodillas delante de Pablo y le dice: ¿qué debo hacer? Cómo el Espíritu inmediatamente trabajó también en el carcelero. No sé si había oído antes hablar de la salvación, pero ahí está ahora, de rodillas, diciendo: ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo, ni corto ni perezoso, le dice: mira, si crees en el Señor Jesucristo, que Él es el Señor y el Salvador de tu vida, si crees que Él murió en la cruz del Calvario, si crees que Él resucitó al tercer día, serás salvo. Y el carcelero inmediatamente reconoce todo eso y dice: sí, creo en ese Cristo Jesús. El trabajo misionero en las cárceles, el trabajo misionero grande, porque los colaboradores de Dios nunca estamos de vagos, nunca estamos sin hacer nada. O le hablamos al vecino, o le hablamos al compañero de trabajo. Bueno, hermano, este ha sido el mensaje del día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Le damos muchas gracias al pastor por ese mensaje precioso que nos compartió. Gracias a ustedes también por estar sintonizando este culto. Quiero que me acompañen en una pequeña oración. Gracias, Dios, por este mensaje precioso que pudimos escuchar. Gracias, Señor, porque nos pudiste hablar, Señor, a través de nuestro pastor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que tú usas aquí en Betel para poder llevar tu palabra, Señor. Te pedimos que, como dijo el pastor, que nos ayudes a ser embajadores, Señor, de Dios, que podamos ser colaboradores de Dios, colaboradores de tu palabra, y que te quedes con nosotros, Señor. Que nos bendigas, que nos guardes, que nos guíes en nuestras vidas y que nos ayudes a tomar siempre las decisiones correctas y de tu agrado. En el nombre de Jesús, amén. También quiero invitarles y recordarles de que se están recolectando donaciones para nuestros hermanos afectados por el huracán, y que pueden traer sus donaciones aquí a la iglesia, a la oficina pastoral, y también que durante todo el día de hoy se están armando los paquetes, igualmente el día de mañana. Entonces todos están invitados y los esperamos.